Por ejemplo, la filosofía. Bueno, se supone que la filosofía empieza con Descartes o con los filósofos de la época llamada medieval europea, ¿no? Y se supone que fueran la narrativa que se inventan, ¿no? Es cuando después de 1492, para poder justificar la superioridad del hombre occidental sobre los demás, entonces se inventa una narrativa espectacular. Dicen que el origen de Europa es en Grecia, luego va al Imperio Romano, luego Grecia, que es 5 siglos antes de Cristo, Grecia era un cruce, como dice el libro de Martín Bernal, la Atenas Negra, un cruce de civilización bantú egipcia con civilización persa y fenicia. No tiene nada que ver con lo que se llama hoy día Occidente, eso es un invento. Era una civilización que no tiene nada que ver. Pero ellos inventan un origen allí para poder inventarse una superioridad sobre el resto del planeta. Entonces le indican sus orígenes en el siglo XV antes de Cristo, en la Grecia antigua, que era un lugar donde se hizo un momento de renacimiento y producción científico, filosófico, etc. Y ellos se localizan y se inventan ese origen allí para poder justificar su superioridad racial sobre el resto del mundo, a pesar de que Grecia no tiene nada que ver con la Europa moderna. Esa Grecia era una Grecia de la antigüedad con influencias persa, fenicia, bantú, egipcia, etc. O sea, era... Entonces, ese invento, pasan de ahí del origen en Grecia, luego el Imperio Romano, esta es la genealogía, el Imperio Romano, y luego vienen y dicen Edad Oscura, Edad Media, y luego dicen Renacimiento, y luego la Ilustración. Entonces, observen esto de Edad Oscura y Edad Media. Ellos no pueden nombrar ese momento. Fíjense que pueden nombrar los griegos, a pesar que es un gran invento, pero se pueden nombrar griego, Roma, pueden nombrar el Renacimiento, pueden nombrar la Ilustración, pero no tienen nombre para esto. Se llaman la Edad Oscura y la Edad Media. Allá hay como algo que se está ocultando cuando no hay nombre. ¿Qué es eso? ¿Qué era lo que había ahí? Por eso tiene un nombre, se llama civilización islámica, que era la que en ese momento tenía el renacimiento de la producción científica, filosófica, etcétera, de la época en ese lugar del mundo. Pero reconocer esa deuda con el mundo musulmán ya es poner en cuestión la narrativa de que los europeos son natural e inherentemente superiores y el resto del mundo inferiores. Porque si yo reconozco, yo como hombre europeo que me quiero inventar la idea que soy superior racialmente al resto del mundo, de que tengo una gran deuda con el mundo y la civilización musulmana en los conocimientos que tengo hoy, entonces esa narrativa se desestabiliza, porque significa que Europa no se hizo por sí misma. Europa se hizo en relación a otros pueblos. Fíjense que a la altura de 1492 la ciencia estaba en otros lugares del mundo. La ciencia estaba en los mayas, que tenían los calendarios astronómicos más precisos del planeta. La ciencia estaba en los musulmanes, que tenían conocimiento de biología, astronomía, medicina. O sea, estaba en los chinos, estaba en otras partes del mundo, donde había conocimiento científico, filosófico. Europa era un lugar totalmente marginal en esa época y un lugar oscurantista, porque en Europa existía una cosa que se llama la cristiandad. En el siglo IV después de Cristo, Constantino, cuando se enfrenta a ese movimiento antiimperialista que se llamaba el cristianismo, que el cristianismo originario era un movimiento revolucionario antiimperio romano, ¿no? Lo que hace es, bueno, si no puedes contraer, únete a él. ¿Y qué es lo que hace Constantino? Se apropia del cristianismo y lo hace ideología de Estado. Y para poderlo hacer ideología de Estado lo tiene que cambiar. Por eso es que el Vaticano está en Roma y no está en otro lugar, porque fue allí donde se hizo este invento, ¿no?
Se apropian de la ideología de la gente que está luchando contra el imperio para neutralizarlos, para tratar de cooptarlos, para tratar de destruir ese movimiento antiimperialista. Entonces, ¿qué hicieron? Se apropian del cristianismo y lo transforman en cristiandad. El cristianismo originario no tenía una noción de trinitaria ni dualista. Eso no existía en el cristianismo de los primeros 4 siglos después de Cristo. Eso se lo inventa en la cristiandad, con Constantino. Se inventa la idea trinitaria. ¿Bien? Esa idea trinitaria tiene una serie de problemas que no tengo tiempo de elaborar, pero uno que es fundamental es el dualismo, que no existía en la concepción originaria. En la concepción originaria había una noción de unicidad cosmogónica de la vida, en un sentido más amplio, parecido a lo que llamamos Pachamama acá en los pueblos indígenas de América, lo que se llama Pachamama, lo que se llama Tawhid en el Islam, que es una noción de diversidad dentro de la unicidad, donde traducir la palabra, cuando decimos Dios en una lengua ya europea, nos remite a una visión de la cristiandad cristianocéntrica, porque nosotros lo que hacemos es cuando decimos que Pachamama, la madre naturaleza, ¿no?, de los indígenas de América, que eso es Dios, o cuando decimos que Tawhid o Alá, que Alá es Dios, inmediatamente en nuestro lenguaje europeo, castellano, o inglés, o francés, o italiano, nos remite a ¿qué? A Dios, que es lo que conocemos en la cristiandad, que es un viejo, con una barba así, blanco, no es negro, es blanco, está en una nube flotando por allá arriba con un bastón, velando a todo el mundo, y si tú no te comportas, te da con el bastón por la cabeza, ¿no? Y si aún así, que te dio con el bastón, tú te sigues comportando mal, entonces te manda al infierno. Ese es el Dios de la cristiandad, es un Dios que te vigila y te persigue. Y es un humanoide, ¿no? Porque se representa como un viejo humano que está por allá en una nube flotando, ¿ok? Entonces, eso no tiene nada que ver con las concepciones cosmogónicas, espirituales de los restos de los pueblos del mundo. Alá no tiene nada que ver con eso. Es una noción cosmogónica. Las concepciones que tú tienes en los pueblos no occidentales es una visión donde es una visión de, vamos a llamarlo así, de una fuerza cósmica de vida con inteligencia. Esa sería la mejor traducción que yo he encontrado a eso. Es una fuerza cósmica, una energía cósmica de vida con inteligencia. Eso es lo que sería el Pachamama, lo que sería Alá, o lo que sea, estas concepciones de unicidad, donde todos estamos metidos allá adentro, donde no existe una división entre el mundo material y el espiritual, como hace la cristiandad. En la cristiandad está el mundo material, que eso es demoníaco, y está el mundo espiritual acá, puro y santificado, ¿no? Entonces, de lo que se trata es, Constantino hace esa movida porque intenta sacralizar el Estado, hacer del Estado algo sagrado, que eso se llama idolatría, ¿no? Es decir, tú haces de algo creado humanamente como si fuera Dios en la tierra o como si fuera algo sagrado, de manera que la gente que luche contra ese Estado está luchando contra esa fuerza divina, cósmica, etc. ¿Entiendes? Entonces, por tanto, desmovilízate contra el imperio romano. ¿Entiendes? Quédate en tu casa, porque ahí sí que ahora estás luchando contra tu propia fuerza cósmica divina de creación de vida con inteligencia.